Ok. Buen día a todos. Somos del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Por mi padre y por mi bien, somos el equipo de Los Gambitos, que está conformado por su servidor Alvarado Hernández Sergio Alonso, González García Carlos Manuel, Hernández Rojas José Pedro, Martínez Ramírez Jorge Alejandro, Reina Martínez José Antonio, Ruiz Amarrón Eric Jaciel. Hablaremos sobre investigación experimental, no experimental, cuasi experimental, transversal y longitudinal. Mi nombre es Jorge Alejandro y yo les voy a hablar de la investigación experimental. La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto del experimento, para determinar las causas o efectos que puede provocar. Se debe gestionar en un ambiente estrictamente vigilado por la persona que realiza el experimento. De esta manera, el investigador puede evaluar de qué forma o por qué razón sucede algo en particular. ¿Para qué sirve? Para determinar las causas o efectos que puede provocar. Se debe gestionar en un ambiente estrictamente vigilado por la persona que realiza el experimento. De esta manera, el investigador puede evaluar de qué forma o por qué razón sucede algo en particular. Características de la investigación experimental. La primera sería: se manipulan las variables o factores experimentales. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador interviene modificando variables o factores que afecten al experimento y observa las reacciones que se generan. Se establecen grupos de control. Esto es que deben tenerse dos grupos, uno en el que no se modifiquen los factores ni las variables y otro en el cual se realiza la manipulación. Se asigna de manera aleatoria. Con dos grupos equivalentes se establece la aplicación del experimento de forma aleatoria, para luego poder efectuar relaciones válidas a partir de los datos experimentales. Importancia. Es importante para determinar las causas o efectos que puede provocar. Se debe gestionar en un ambiente estrictamente vigilado por la persona que realiza el experimento. De esta manera, el investigador puede evaluar de qué forma o por qué razón sucede algo en particular. Este tipo de investigación es provocado, lo que permite que se modifiquen las variables en intensidad. Tipos de diseño de una investigación experimental. Existen tres tipos de diseños de la investigación experimental. El primero es diseño preexperimental, que esta es la forma más simple de diseño de investigación. Un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo observación después de que se consideren los factores con causa y efecto. La investigación preexperimental se divide en tres tipos, que viene siendo diseño de investigación de una instancia, diseño de investigación de un grupo y comparación de dos grupos estáticos. Ahora, el diseño experimental verdadero. Este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. En este se tienen tres variables, que serían grupos, variables y distribución. Diseño cuasi experimental. Es un diseño de investigación casi similar a la investigación experimental. Son casi lo mismo, de hecho. La diferencia entre los dos es la asignación de un grupo de control. En este diseño de investigación se manipula una variable independiente, pero a los participantes de un grupo no se asigna al azar. Técnicas de la investigación experimental. Identificación. Se requiere conocer dos conjuntos de sujetos, uno es el conjunto experimental y el otro es el control, con el fin de evaluar las diferencias entre los dos conjuntos debido a un resultado en específico. Objetivo. Es una investigación. Esta investigación se realiza con el objetivo de pronosticar fenómenos que permite mejorar el estilo de vida de la humanidad. Problema. Es necesario que el investigador defina el problema de la investigación, que se pueda centrar en un área específica de estudio. La definición del problema de investigación permite exponer la hipótesis.
Muestreo. Se debe elegir la forma correcta de los conjuntos o grupos. Para ello, es necesario utilizar algunas técnicas de muestreo. Estudio piloto. Esta investigación requiere que se ejecuten 2 estudios pilotos antes de realizar el verdadero experimento, con el fin de minimizar errores. Ejecución. Para ejecutar el experimento, es necesario que el investigador manipule las variables, con el fin de medir el resultado y las variables que le interesan. Análisis y conclusiones. Se deben analizar todos los registros de todos los datos, los cuales se clasifican en los registros de los resultados de la investigación. Ventajas. Puede aplicarse a diversas áreas de estudio. El investigador tiene control de las variables. Permite identificar la relación de causa y efecto en los objetos de estudio. Y unas desventajas serían: las condiciones del experimento son siempre artificiales. No puede aplicarse para estudiar fenómenos subjetivos. Puede haber factores externos al experimento que desvirtúen los resultados. Y otro sería que requiere una importante inversión de tiempo. Un ejemplo común de investigación experimental lo constituyen las pruebas de sangre para determinar las causas del padecimiento de salud de un paciente. En estas pruebas, los resultados obtenidos de las muestras del enfermo se comparan con variables constantes, las cuales indican el rango de valores normales. Y otros sería si tomamos 2 plantas similares y a una le aplicamos un sustrato nutritivo y a la otra no. El objetivo es comparar el efecto que puede producir el sustrato a la hora de acelerar su crecimiento. Si la planta con sustrato aumenta de tamaño más rápidamente, lo más probable es que el sustrato tenga un efecto positivo. Y con eso concluye mi parte de la investigación experimental. Bueno, yo soy González García Carlos Manuel. Continúo con la presentación hablándoles de la investigación no experimental. La investigación no experimental se basa en las categorías de conceptos, variables y sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador. Es decir, que este nada más se encuentra viendo, no participa de ella y por ende no altera el objetivo de la investigación. ¿Para qué nos sirve? Bueno, una de las principales características y usos de esta investigación es que se puede utilizar para un diseño cualitativo, cuantitativo o mixto, no se limita a un tipo de enfoque. Las características. Bueno, la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. En este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o la moral, pasan de lado. No se crean muestras de estudio, al contrario, estas muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en su medio naturalmente. El investigador no interviene para nada en el entorno de la muestra y este método estudia los fenómenos tal y como ocurrieron. Entre los elementos característicos de este tipo de investigaciones es que no se produce una manipulación de las variables estudiadas. Es decir, no se produce la manipulación de manera intencional y con el fin de evaluar la misma situación en diferentes escenarios. Totalmente diferente a nuestro propósito. Como se dijo antes, no hay necesidad de que el investigador participe, solamente se encuentra como un observador y espectador de lo que acontece alrededor de la muestra. Normalmente se trata de fenómenos que ya han ocurrido y que se analizan a posteriori. Importancia. Este tipo de investigación es muy frecuente en los campos como la psicología, la medición de las tasas del desempleo, los estudios sobre consumo o encuestas de opinión. En general, se trata de hechos preexistentes desarrollados bajo sus propias leyes o las reglas internas. Los tipos. Bueno, entre los tipos de investigación experimental tenemos la investigación transversal y la investigación longitudinal, que entre ellas se desglosan 2 y 3 tipos de subdivisiones respectivamente. De la investigación transversal se desglosan lo que tenemos como la investigación descriptiva y la investigación causal, mientras que de la longitudinal se desprenden lo que son la tendencia,
la evolución grupal y el evaluación de panel. Las técnicas. Tenemos aquí 5 técnicas de la investigación no experimental. La primera es la investigación naturalista, que consiste básicamente en recopilar información de los eventos según estos ocurren en su ambiente natural. Después tenemos el estudio de caso, que consiste en la recopilación detallada de diversos aspectos de la vida de una persona o un grupo de personas. Luego la investigación por encuesta, que estudia poblaciones grandes o pequeñas por medio de la selección y estudio de muestras tomadas de la población para descubrir la incidencia, la distribución e interrelaciones relativas de variables psicológicas y sociológicas. Luego tenemos los experimentos naturales. Estos consisten en un estudio de investigación que se realiza en una situación real donde una o más variables son manipuladas por el experimentador bajo condiciones tan cuidadosamente controladas como lo es la situación lo permite. Y tenemos por último la investigación correlacional, que tiene como propósito principal medir el grado de relación que existe entre las variables. Normalmente se ubican en el estudio de relaciones entre tres variables o también relaciones múltiples. Estos pretenden ver si están relacionadas o no las variables en los mismos sujetos. Entre las ventajas y desventajas que encontré principalmente para este tipo, bueno, las ventajas es que es muy flexible durante el proceso de investigación, es decir, podemos empezar teniendo un propósito y a medida que avanzamos como investigadores podemos encontrar otro enfoque distinto y tranquilamente aplicarlo a la investigación, no hay problema en eso. Se conoce la causa por la que sucede el fenómeno y se investiga el efecto que tiene. El investigador puede definir las características del grupo de estudio y entre las desventajas, los grupos no son representativos de toda la población, es decir, no podemos hablar por un grupo de personas pues grande, es solo un muestreo chico. Y la otra desventaja es que se pueden presentar errores en la metodología, lo que provoca un sesgo desviado de lo que queremos encontrar. Ejemplos reales de aplicación. Los ejemplos de las investigaciones no experimentales, entre ellas podemos encontrar lo que son las mediciones estadísticas, en las que se consulta la opinión pública respecto a un asunto para poder determinar una postura conjunta, o las investigaciones que, teniendo un conjunto de datos estadísticos disponibles, procede a interpretarlos y organizarlos de modo de obtener la mayor cantidad posible de datos relevantes. Otro ejemplo posible lo constituyen las investigaciones documentales, consulta de fuentes bibliográficas o hemerográficas, lectura de autores previos y exposición de los hallazgos en un informe, ensayo o monografía. En este caso tampoco se llevan a cabo experimentos controlados, sino que se acude a la visión profesional y o personal del autor, consultado o del propio investigador si es el caso. Otro ejemplo que podemos agregar, un poco más aterrizado si se quiere, es que si el investigador pretende conocer los efectos que provoca el alcohol en ciertas personas, no se les asigna diferentes cantidades de alcohol porque sería un enfoque experimental y estamos metiéndole mano a lo que queremos encontrar en nuestro resultado. Pero si el enfoque no experimental, lo que ocurre aquí es que el investigador podría acudir a lugares donde se localicen distintas personas con diferentes consumos de alcohol, por ejemplo en las oficinas donde se haga la prueba del nivel de consumo de alcohol, una estación de policía o etcétera. Se mediría la calidad de sus reflejos, llevaría a cabo sus comparaciones y establecería el efecto del consumo del alcohol sobre los reflejos humanos. Y bueno, pues les doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, la investigación transversal. La investigación transversal es un estudio que se define como un tipo de investigación observacional que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población. Esta muestra un subconjunto de predefinido. Este tipo de estudio también se conoce como estudio de corte transversal, estudio transversal y estudio de prevalencia. Es decir, bueno, una de sus características es que es prevalente. ¿A qué se refiere con esto? La prevalencia se llama a la proporción de personas que presentan una característica determinada. La investigación transversal se caracteriza mayormente por la manera en que recopila sus datos y se usa prácticamente para medir el fenómeno de un momento dado.
Otra característica es que su tiempo es específico. La investigación transversal se realiza en un momento único, ya determinado. Por ejemplo, cuántos enfermos de COVID-19 fueron hospitalizados en la ciudad de Medellín, Colombia, durante el mes de agosto de 2020. Su análisis de diversas variables al mismo tiempo. Ese estudio permite al investigador analizar varias variables al mismo tiempo. Siguiendo como el ejemplo anterior, en el estudio se pueden medir variables como sexo, su edad, su estado de salud, si ya había antes afecciones previas, su nivel económico, etc. Las variables no se manipulan ni se establecen por casualidad. Se refiere a que su carácter es observacional y descriptivo. Por lo tanto, no puede establecer casualidad ni relación entre una variable y otra. Y otra de las características es que proporciona información. El estudio transversal da información valiosa sobre la prevalencia de una variable en un momento dado y en una población específica. Por ejemplo, en una población de 500 mujeres con cáncer de mama que controlan el Centro Oncológico Internacional en Ciudad de México, ¿cuántas de ellas fueran fumadoras antes? El estudio, si bien no aporta la relación causa y efecto, sí podría dar una cierta correlación entre el cáncer de mama y el hecho de haber sido fumadoras. Bueno, hay dos tipos de investigación transversal. Una es la analítica y otra es descriptiva. La analítica es un estudio transversal que se utiliza para investigar la asociación entre dos parámetros relacionados o no relacionados. Sin embargo, este tipo de investigación, esta metodología no es del todo completa, ya que la presencia de factores de riesgo y resultados son simultáneos y sus estudios también lo son. El otro tipo es la descriptiva. Ese estudio transversal puede ser completamente descriptivo y sirve para evaluar la frecuencia y la distribución de un tema de estudio o en un determinado grupo demográfico. Un ejemplo de esto es que puede ser cómo se evalúa una muestra aleatoria de universidades de un estado, supongamos que para verificar la obesidad entre hombres y mujeres. La importancia de este estudio es que ayuda a recopilar una gran cantidad de datos de acción rápida que ayuda en la toma de decisiones y la oferta de productos o servicios. Bueno, las técnicas que se practican en esta investigación, el estudio transversal se lleva a cabo con el mismo conjunto de variables durante un cierto periodo de tiempo. El estudio se realiza en una sola instancia, a diferencia de los estudios longitudinales, donde las variables pueden cambiar durante el periodo de investigación. Un estudio transversal le da al investigador la inflexibilidad de considerar múltiples variables juntas como una constante, con una sola variable como foco del estudio transversal. Bueno, un ejemplo de este estudio es que, por ejemplo, las campañas telefónicas confían en diversas funciones avanzadas e innovadoras. Para impulsar las ventas, supongamos que se realiza una investigación entre el mercado demográfico por parte de un fabricante de teléfonos que se enfoca en validar la tasa de adopción prevista y las posibles ventas del teléfono. Otro ejemplo podría ser que en un estudio médico que analiza la prevalencia del cáncer en una determinada población, el investigador puede evaluar a personas de diferentes edades, etnias, ubicaciones geográficas, antecedentes sociales, etc. Si con la investigación los resultados muestran que una edad en particular de hombres es más propensa a tener enfermedad, el investigador puede realizar más estudios a fondo para comprender la razón de esto, como por ejemplo un estudio longitudinal. Investigación cuasi-experimental. La investigación cuasi-experimental es un tipo de estudio que se caracteriza porque el sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se encuentra o establece previamente. ¿Para qué sirve? La metodología de este tipo de investigación se caracteriza por ser descriptiva,
la cual consiste en observar el comportamiento de los individuos y de las diferentes variables sociales y registrar datos cualitativos y cuantitativos. Algunas características de la investigación cuasi experimental son: la población de estudio que forma parte de esta investigación no se selecciona aleatoriamente. Por el contrario, el investigador selecciona grupos previamente establecidos. La investigación cuasi experimental es de suma importancia para la investigación aplicada. Aunque su origen surgió para realizar investigaciones en el sector educativo, actualmente también se utiliza en la rama de la psicología con el propósito de llevar a cabo estudios sociales. Algunas otras es que este tipo de investigación se enfoca en identificar la forma de la que se relaciona una variable independiente sobre la variable dependiente y qué es lo que esto produce. La investigación cuasi experimental se lleva a cabo en campo, en un ambiente donde el sujeto de estudio se desarrolla naturalmente, lo que disminuye el control de las variables. Algunos elementos característicos son la manipulación de la variable dependiente, grupos no aleatorios y poco control de las variables. La importancia de la investigación cuasi experimental es que el grado de control de las variables extrañas es menor. Por su parte, las variables extrañas son aquellas variables o factores que producen en efecto en la variable que estamos estudiando, que es la variable dependiente, pero que debemos controlar, ya que su efecto es diferente al que producen las variables independientes, que son las que no interesan estudiar. Las técnicas. En investigación cuasi experimental, concretamente en el campo de la psicología, se utilizan esencialmente dos tipos de diseños cuasi experimentales: los diseños transversales y los diseños longitudinales. Las ventajas de una investigación cuasi experimental es que, a diferencia de otros tipos de investigación social, la investigación cuasi experimental trabaja con grupos ya establecidos que cumplen con las características necesarias para realizar el estudio y que además son accesibles, lo que facilita el proceso. Este tipo de investigación no es muy precisa, sin embargo, aún es posible que el investigador pueda identificar las tendencias generales. La investigación cuasi experimental, a diferencia de otros métodos tradicionales, es fácil de llevar a cabo y no requiere el uso de muchos recursos económicos. Por último, la investigación cuasi experimental puede realizarse tanto para casos individuales como grupales. Las desventajas son que, al impedir que los investigadores realicen un muestreo al azar, es posible que los datos recolectados estén sesgados. Los investigadores no tienen conocimiento del contexto del sujeto de estudio. Esto puede provocar que los resultados no sean precisos y se obtengan conclusiones diferentes. En ocasiones, los sujetos de estudio cambian su comportamiento al saber que se encuentran en un proceso de investigación. Bueno, algunos ejemplos son el tratamiento de la cefalia con acupuntura. Este es un estudio que se realizó de forma no aleatoria, que tenía como objetivo principal valorar la acupuntura como terapia complementaria en los pacientes de cefaleas crónicas. Y la otra es un programa para la prevención de la violencia social política. Este estudio se utiliza la metodología cuasi experimental. Se evalúan los efectos que se tiene un programa para prevenir la violencia política sobre la empatía. Se buscan los sujetos expresan sus sentimientos de enojo y tuvieran la capacidad de limitar la violencia y fomentar la paz. Investigación longitudinal. ¿Para qué sirve? La investigación longitudinal es un estudio observacional que recoge datos cualitativos y cuantitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo años o décadas. Las características. Una investigación longitudinal es aquella donde se llevan a cabo mediciones continuas o repetidas de un fenómeno determinado
durante periodos de tiempo prolongados. A menudo este tiempo de investigación pueden durar años o décadas, por lo general son naturaleza observacional y pueden recopilar tanto datos cuantitativos como cualitativos. La investigación longitudinal tiene por característica los siguientes enunciados. Consiste en observar un mismo grupo de individuos durante un largo periodo de tiempo. Permite que el investigador capte las diferencias intraindividuales. Entre los grupos no existen homogeneidad. Este tipo de investigación tiene un enorme rigor científico y cuenta con pocos errores estadísticos. En los estudios realizados por psicólogos se considera que es el mejor método para determinar el desarrollo humano en la psicología evolutiva. Importancia de la investigación longitudinal. La investigación longitudinal brinda los beneficios de tener marcos de tiempos extendidos. Entre sus múltiples ventajas está su utilidad para establecer relaciones causales. Además, es útil para hacer inferencias confiables. Esto es posible pues permite separar las tendencias reales de las ocurrencias casuales. Tipos de investigación longitudinal. Existen tres tipos principales de estudios longitudinales. El primero es panel de estudio. Un panel de estudio es un tipo particular de investigación longitudinal en el que hay una muestra de personas de una población mayor y se lleva a cabo en intervalos específicos durante un periodo de tiempo más largo. Existe también el estudio cohorte. El estudio cohorte es un estudio cohorte, es una forma de investigación longitudinal que toma muestra de un grupo de personas que típicamente experimentaron un evento común en un evento en el tiempo. Se utiliza esencialmente en el campo de la medicina. Estudio retrospectivo. El estudio retrospectivo hace uso de datos existentes debido a que un tipo similar de investigación se llevó a cabo anteriormente. Al realizar un estudio retrospectivo, el investigador utiliza una base de datos administrativa que ya existe, registros médicos preexistentes o una entrevista personal. Ventajas y desventajas. Ventajas. La investigación longitudinal brinda los beneficios de tener marcos de tiempo extendidos. Entre sus múltiples ventajas está su utilidad para establecer relaciones casuales. Además, es útil para hacer inferencias confiables. Esto es posible, pues permite separar las tendencias reales de las ocurrencias casuales. Por otro lado, en esta investigación longitudinal se recopilan datos contemporáneamente en lugar de retrospectivamente. Con esto se evitan problemas de memoria falsa o selectiva. Estos estudios ofrecen una cobertura exhaustiva y comprensiva de una amplia gama de variables, tanto iniciales como emergentes. Esto incluye el abordaje de efectos específicos individuales. Finalmente, la investigación longitudinal reduce el error de muestreo. Esto último ocurre debido a que el estudio permanece con la misma muestra a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de sus resultados, se puede hacer recomendaciones claras en los casos en que se requiera intervención. Desventajas. A pesar de los beneficios que ofrece la investigación longitudinal, también tiene algunos puntos débiles. Uno de los más importantes es el tiempo que requiere para tener resultados concretos. Aunado a esto, los problemas de mortalidad de la muestra aumentan con el tiempo y disminuyen la representatividad inicial. Por otra parte, se encuentran los efectos de control. Por ejemplo, la entrevista repetida a una misma muestra puede tener incidencias en su comportamiento. Estos efectos intervinientes atenúan el plan de investigación inicial. Otro gran problema es la participación y el análisis de los datos. Con respecto a la participación, debe asegurarse, pues este tipo de estudio implica contacto repetido. En referencia a los datos, estos son ricos a nivel individual, aunque típicamente son complejos a la hora de analizarlos. Ejemplo. Relación entre las actividades cotidianas y el envejecimiento exitoso. En 2003, Beren H. Menek presentó un estudio longitudinal de 6 años.
Su objetivo fue examinar la relación entre las actividades cotidianas y los indicadores del envejecimiento exitoso. Así pues, el estudio evaluó la actividad en 1990 y la función, bienestar y la mortalidad en 1996. El bienestar se midió en términos de satisfacción con la vida y felicidad. Por su parte, la función se definió en términos de una medida compuesta que combinaba la función física y cognitiva. En general, las actividades sociales y productivas se relacionaron de manera positiva con los tres indicadores. Sin embargo, las actividades más solitarias, como la lectura, se asociaron solo con la felicidad. Esto ha sido todo de la presentación del equipo de los Gambitos. Agradecemos al ingeniero López Arcos por las clases y la ayuda que nos ha brindado. En la descripción del video dejaremos unos links que nos ayudaron a basarnos para sacar información y son referencias extra para complementar esta investigación. Gracias.